Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Israel Suárez, director y cofundador de la iniciativa Boletín Libertad. En esta charla tengo la verdad de estar nuevamente con Oscar Mario Tomenovic, de igual manera director y cofundador de esta iniciativa. Querido Oscar Mario, un saludo. Igualmente, querido Israel, un gusto. Gracias, Oscar Mario. Bueno, en este video, Oscar Mario pasará a explicar un análisis que hace sobre Bunge en referencia a una crítica que él plantea respecto a la escuela austriaca. Eh, si alguna persona no lo sabe, Bunge, aparte de ser un físico y todo, bueno, fue un pensador de las ciencias sociales, un pensador argentino muy reconocido y muy conocido actualmente. Una persona bastante influyente en el pensamiento de cómo las ciencias sociales deben estudiarse, una persona que hizo una nueva línea de estudio social, dejando de lado el individualismo, bueno, que se centraba en estudiar al individuo para poder entender la realidad de una sociedad, y dejando de lado también al colectivismo, ¿no? Que se encargaba de estudiar, bueno, a esa sociedad completa, entera, a ese conjunto de personas como tal para poder entender un comportamiento, pero dejando de lado al individuo. Bueno, Bunge dice debe haber una tercera vía, un nuevo método, que es el sistemismo. Pero bueno, previo a la explicación de Oscar Mario sobre los errores y las falencias fatales que hace Bunge sobre la escuela austríaca, yo haré un resumen muy breve, muy corto, para que las personas puedan entender y adentrarse un poco más o menos qué es la escuela austríaca de economía, que luego Oscar Mario, bueno, va a explicar con mayor profundidad y denostar así las ideas erradas de Mario Bunge. Bueno, muchas personas tienden a pensar que la escuela austríaca se reduce hasta ese mínimo, tal vez, grupo de economistas, defensores de un libre mercado absoluto, pero no sé, ese es un pensamiento vago, un pensamiento sinceramente muy, muy absurdo. Eh, Primero, dentro de los muchos liberales que pueden haber, tenemos que entender que no todos los liberales son austríacos. Por ejemplo, tenemos a Milton Friedman, que para nada sería un pensador austríaco. Pero bueno, la escuela austríaca tiene sus orígenes con Karl Menger. Menger, en los 1800, entre 60 y 70, él, bueno, se dio cuenta que las diferentes fórmulas matemáticas que eran las encargadas de establecer el sistema de precios, sinceramente no tenían nada que ver con cómo se manejaba el mercado. Hay que entender que en esos tiempos los economistas creían en la teoría del valor-trabajo. Creían que el valor de un bien venía determinado por los costes de producción. ¿Qué quiere decir? Bueno, un ejemplo, una mesa, el precio de esa mesa depende bueno, del costo de la madera, de los clavos y de las horas trabajadas. Entonces, bueno, no hay que olvidar que esta fórmula no funciona y que son muy pocos, sinceramente, las personas que sostienen que esto sirve, incluso los eh, economistas socialistas y personas, no economistas, pero socialistas, saben el error, sinceramente, de esta teoría. Entonces, bueno, Menger viene a sentar el pilar fundamental de la escuela austríaca. ¿Y qué nos decía Menger? Menger nos decía que, bueno, el valor de un bien no dependía de los costes, sino dependía de la valoración subjetiva que uno pueda tener. Un ejemplo, para mí, un sable de Star Wars, si yo voy a comprarme uno y cuesta $800, yo lo compro, porque ese valor es subjetivo, porque a mí me gusta mucho Star Wars, y yo sé que si Oscar Mario se lo ponen, o sea, para él valdría cero, porque no lo compraría. Le gusta la saga de Star Wars, pero no a profundidad, los artefactos, la colección, etc. Entonces, bueno, ese valor subjetivo que uno le da es en realidad lo que viene a regular todo el sistema de los valores de un bien. Y Menger dice que aparte de la valoración subjetiva que viene a haber, infieren infinitas circunstancias dentro de la sociedad que son las encargadas de ir modificando, en este sentido,
los valores que los bienes puedan tener. Un ejemplo, una circunstancia que tal vez no se pueda prever por estudios matemáticos, etcétera, sea que venga a haber un congreso de Star Wars en Bolivia. Entonces, imaginemos que los pasajes están baratos, etcétera, y muchas personas de los bordes de Latinoamérica ingresan, o sea, vienen a Bolivia para ese congreso. Ese tipo de situación hubiera sido imposible que alguien la hubiera podido predecir. Por lo tanto, Menger dice que las diferentes circunstancias y el valor subjetivo que uno le da es lo que moldea y lo que le da sentido al valor de los bienes. Entonces, Menger descubrió que el valor de un bien no depende de un coste, sino, como les digo, de la valoración subjetiva que hacemos del mismo, y que esta valoración de muchos factores, depende de muchos factores, nunca va a poder ser controlada por fórmulas. Entonces, para Menger, el estudio de la economía es un estudio de humanidades, eso hay que tenerlo claro. Su metodología se basa en preceptos lógicos y preceptos deductivos. Así es como surge el primer pilar fundamental de la Escuela Austriaca de Economía, el pilar que le va a dar sustento a esta escuela de pensamiento económico, social, filosófico, etc. Entonces, para los austriacos hay que entender que la sociedad es una red de infinitas relaciones que no pueden predecirse. En otras palabras, de Hayek, el orden espontáneo. Un ejemplo, ¿quién diría mucho tiempo atrás que Mark Zuckerberg revolucionaría o iba a revolucionar el uso de las redes sociales? Nada, y nadie. Entonces, para esta escuela austríaca, cualquier intento de planificar, en este sentido, la economía está siempre llamado al fracaso, porque todo depende de relaciones infinitas y factores infinitos en una sociedad que nadie los puede predecir. Dependen, en ese sentido, de el comportamiento y la valoración subjetiva que las personas tengan a algo. Entonces, para los austríacos, hay que quedar claro, previo a la explicación de Oscar Mario, lo más importante no son los recursos. El objetivo de su estudio no son los recursos, sino las acciones. Por eso Mises, uno de los pensadores más influyentes de esta escuela, denominó a una de sus mejores obras la acción humana, donde él parte, bueno, que la economía es el estudio en sí de las relaciones humanas. Por eso denominó a su estudio la praxeología, que viene de la praxis, de la acción. Entonces, ese es el resumen corto que yo puedo hacer sobre la escuela austríaca, como una introducción para que se puedan dar ideas de qué es lo que esta escuela económica sostiene. Así que, Oscar Mario, te pido que nos puedas explicar ya con una profundidad más sólida sobre la escuela austríaca y los diferentes errores que Bunge sostiene en sus obras respecto a esta escuela. Perfecto. Gracias por esa introducción. Acotando lo que vos ya decías, la escuela austríaca se puede decir que comienza con esta obra de Karl Menger, publicada en 1871, Principios de Economía Política. Bueno, una de las grandes contribuciones de Menger fue la introducción de este concepto utilidad marginal, que no llega a llamarla como tal utilidad marginal, él se refiere a esta como utilidad límite, entonces se puede entender más o menos cómo iba el asunto, pero bueno, lo que nos interesa en este caso es otra cosa, no es tanto la utilidad marginal o el rol que le da a las instituciones que surgen de manera espontánea, sino como la decisión o el deseo, el designio y diseño de una sola persona, ¿no? Eso también es otra conclusión bastante importante de Carmenio. Lo que yo quiero rescatar de esta obra y en general, que fue uno de los pilares de la escuela austríaca, es el individualismo metodológico. Esta concepción que también compartía otros autores individualistas como Max Weber, por ejemplo, podemos ver en su obra Sociedad y Economía, Economía y Sociedad, perdón, y bueno, la ética del espíritu protestante, entre otras. Sin embargo, vemos que muchas otras corrientes no comparten esta posición, esta metodología individualista. Digamos, el holismo, por ejemplo, es una metodología que busca adquirir un conocimiento o estudiar los procesos sociales en base a un todo. El enfoque austríaco, el enfoque individualista en este caso, viene a decirte no, o sea, si vos querés conocer acerca de los procesos sociales,
Primero que nada, tenés que reconocer que no existe un ente llamado Estado como tal, no existe una entidad llamada sociedad. Las entidades como el Estado y la sociedad no existen independientemente de las personas que las forman. Entonces, ¿quiénes las forman? Las mismas personas. Por lo tanto, si vos querés llegar a algún conocimiento sobre ello, sobre estas entidades y los procesos sociales, primero tenés que conocer acerca de quienes lo componen, en este caso los individuos. De ahí que el tema de la acción humana que vos bien mencionabas cobre un rol fundamental dentro del tema de la escuela austríaca. Precisamente la praxeología, un término que dice desarrolla y en todo caso populariza. Don Acuña, él de hecho lo llega a reconocer en la primera página de la acción humana, pero sí le da un nuevo enfoque, sí llega a lograr que su uso sea un poco más extendido. Ahora, otras aclaraciones importantes. La escuela austríaca llega a ser, por así decirlo, el referente académico a comienzos del finales del siglo XIX, perdón, y comienzos del siglo XX. Posteriormente sabemos que pierde cierto prestigio, pierde cierta relevancia, deja de ser la escuela mainstream y es desplazada por los enfoques keynesianos, por los enfoques posteriormente monetaristas, ¿no? Pero bueno, algo que nos tiene que quedar claro es que la escuela austríaca se basa precisamente en ese individualismo metodológico, parte de ciertos axiomas fundamentales, ¿no es cierto? Por ejemplo, el axioma de que toda persona persigue fines, ¿no es cierto? Si una persona no tuviera fines o necesidades, no actuaría en lo completo, porque ya estarían todas sus necesidades satisfechas. Por lo tanto, no tendría por qué actuar. Toda acción está orientada a un fin. Ahora, en la medida en que toda acción está orientada hacia un fin, no podemos concebir que no se empleen medios, ¿no es cierto? O sea, si yo quiero lograr el fin A, voy a tener que emplear el medio B. Por ejemplo, si yo quiero cocinar un huevo, comerme un huevo cocido, voy a necesitar poner una olla con agua, voy a tener que conseguir un huevo, voy a tener que prender fuego y, por ejemplo, voy a tener que emplear otro medio, que en este caso es el tiempo que va a tomar que ese huevo llegue hasta el cocido. Eh, Otra cosa es que, por ejemplo, los medios tienen que ser escasos. No podemos concebir un mundo en el cual se tome como medio, ¿no es cierto? Que el actor tome como medio, subjetivamente, algo que existe en abundancia. Por ejemplo, el aire. Nosotros damos por sentado el aire, no lo tomamos en cuenta a la hora de realizar nuestro cálculo económico, nuestro cálculo a la hora de actuar. Lo damos por sentado porque existe en tal magnitud que nos parece despreciable, siendo que el aire es algo fundamental. Quiero decir, cualquier persona que intente estar sin respirar más de un minuto va a sufrir serios daños. Eh, con lo cual vemos que son ciertos axiomas, ciertas proposiciones que, fíjate vos, que no pueden ser refutadas, no pueden ser falseadas. En este caso podríamos citar a Karl Popper con su falsacionismo, que no todas las proposiciones, él dice, ¿no?, pueden ser demostradas, pero sí pueden ser falseadas. Te pongo un ejemplo. Todos los cisnes son blancos. Yo no puedo verificarlo. Y en ese sentido ingresa la idea de Karl Popper del falsacionismo, ¿no? De falsar la idea de que todos los cisnes son blancos. Bastaría con que yo encuentre un cisne negro, ¿no? Y ya toda esa teoría, esa hipótesis, porque él hace esa relación bastante cercana entre teoría e hipótesis, pasa a ser desplazada por otra. Sin embargo, hay ciertos errores, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el sentido contrario de la proposición, no puede ser falsable. Por ejemplo, algunos de los cisnes son blancos. Esto, por ejemplo, ya muestra las falencias que tiene el falsacionismo de Popper. Pero bueno, eh, podemos dar lugar, una vez que ya describimos el individualismo metodológico y el carácter a priorístico de las normas de la escuela austríaca conforme se va desarrollando la ciencia económica, de la cual parte, de hecho, ¿no? Otro enfoque que viene a ser el brindado por el reconocido escritor y cientista social Mario Bunge. Yo creo que cualquier discusión epistemológica en las ciencias sociales que no mencione a Mario Bunge es una discusión que queda a medio. Es indudable que él ha tenido un impacto académico, ¿no es cierto?, innegable, ha sido un impacto bastante considerable, y sin embargo vemos que tiene ciertas falencias, al menos cuando trata a la escuela austríaca. Ya voy a llegar a ese punto. ¿Qué es lo que propone en este caso
Mario Bunge como cientista social a la hora de abarcar las ciencias sociales y los fenómenos, los procesos, los hechos sociales. Bueno, él dice, no podemos limitarnos, ¿no es cierto?, a un individualismo metodológico, ni tampoco él se va al extremo del holismo. Entonces, él lo que propone es una solución intermedia, ¿no?, un camino intermedio, que él pasa a llamar el sistemismo. Entonces, él dice que el sistemismo, bueno, va a ser un enfoque que toma ciertos elementos individualistas, también holistas, se centra en el medio y con eso pretende dar ciertas explicaciones a los hechos sociales. De hecho, él logra desarrollar en este sentido la discusión en un libro que publica bien a finales de la década de los 90, llamado Las ciencias sociales en discusión, ¿cierto? Es un libro que se publica, si mal no recuerdo, en 1998. Ahora, ¿cuál es el problema cuando hablamos de Mario Bunge? Porque claro, podemos decir, sí, su lucha contra las pseudociencias es sin duda alguna admirable. Su desarrollo de una identidad para las ciencias sociales que se encontraban en crisis es totalmente reconocible, es totalmente admirable. Pero, digamos, su obra, caracterizada por ser bastante extensiva, por ser bastante detallada, por no perder los detalles, pareciera que tiene una excepción, ¿no es cierto? Como que si tuviera una grieta, y esta excepción trata específicamente sobre la escuela austríaca. Bueno, al leer esta obra, ¿no es cierto? A mí me llamó mucho la atención cómo Bunge a otras cuestiones sí llega a desarrollarla, sí llega a tocar la profundidad, pero cuando llega el tema de tocar la escuela austríaca y el individualismo metodológico, ¿no? Notamos que se queda un poco corto, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando él habla en este libro, Las ciencias sociales en discusión, él la toca en la página 168 y 169, donde hace referencia, ¿no es cierto?, a los postulados de la escuela austríaca, a Karl Menger, a Ludwig von Mises, etc. Y también tiene un capítulo, ¿no es cierto?, titulado Praxeología austríaca, ¿no?, que comprende desde la página 352 y 356. ¿Qué podemos sacar de conclusión por lo que ya te vengo mencionando? Que el tratamiento es bastante corto, vemos que apenas menciona la escuela austríaca en cuánto, 5 páginas, con lo cual ya podemos advertir que un tratamiento exhaustivo no es, ¿cierto? Ya podemos ver que va a contener ciertas falencias. Digamos, por ejemplo, podemos darnos cuenta que Bunge no llega a dar con la esencia de la escuela austríaca y pone en seria duda, ¿no es cierto?, el conocimiento que él tenía con respecto a la escuela austríaca. Claro, podemos decir, era un gran conocedor de los procesos sociales, desde el punto de vista del sistemismo, era un gran conocedor, ¿no es cierto?, de los condicionantes culturales, de los condicionamientos climáticos, pero veamos qué cosas nos dice cuando toca el tema específico de la escuela austríaca. En un pasaje, por ejemplo, llega a decir que la escuela austríaca nunca se ha pronunciado dentro de su teoría económica con respecto a medidas que podrían llamarse de corte socialista, de corte intervencionista o estatal, como por ejemplo el New Deal. Digamos, y yo digo, cualquier persona que esté más o menos familiarizada con el tema de la escuela austríaca sabe que el New Deal, especialmente en los escritores austríacos del siglo XX, estamos hablando de Ludwig Mises, de Friedrich Hayek, incluso de sus otros discípulos como Murray Rothbard, etc., tocan el tema del New Deal bastantes veces. No es algo como que hagan caso omiso. Es más, es imposible que hagan caso omiso de un tema que en los años 30 dio lugar precisamente a esas políticas keynesianas que, por ejemplo, Friedrich Hayek se dedicó tanto a criticar y que nunca recibió la atención que merecía con respecto a sus obras. Yo he llegado a contar en una lectura de la acción humana, un libro que tiene más de 1000 páginas, quiero decir, una lectura bastante profunda y que cualquier persona que quiera entender la escuela austríaca tiene que leer de forma obligatoria, menciona nada más y nada menos que 8 veces al New Deal. Estamos hablando de una obra que se publicó parcialmente en 1940 y de forma definitiva en 1949 en inglés, ya en Estados Unidos, cuando Ludwig von Mises logra escapar de la ofensiva nazi, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos explicarnos que Mario Bunge no se dé cuenta que Ludwig von Mises menciona no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino 8 veces el New Deal en su obra más conocida?
tengamos en cuenta que el lapso temporal es de 1949, casi 50, hasta 1998. Es decir, tuvo bastantes décadas para poder encontrar esas referencias de Mises con respecto al New Deal. Otro tema que él menciona, digamos, el Plan Marshall, el tema de la reconstrucción de los estados europeos en el contexto de la posguerra, ¿no es cierto? Cuando von Mises menciona precisamente en otro libro que también es conocido, es Planning for Freedom, un libro bastante conocido de Mises que él publica en 1974, concretamente en la página 90. Es decir, sigue habiendo varias décadas de diferencia con la obra de Mario Bunge. Digamos, nos hace preguntar, ¿realmente Bunge llega a tocar a fondo la escuela austríaca antes de criticarla? ¿O simplemente la critica porque dice que no puede probarse ciertas cosas en economía, ¿no es cierto? Y bueno, eso seguramente le chocó y lo combatió sin comprender verdaderamente qué podía decir un autor como Fritz Malchuk, por ejemplo, que tiene una excelente obra que se llama El problema de la verificación en la economía, que se publica igual en los años 50, si mal no recuerdo, en 1954, que de nuevo nos deja un lapso de varias décadas y que, por ejemplo, Bunge no lo menciona, ¿no es cierto? Eh, digamos, y Bunge continúa con otras imprecisiones eh, con respecto a la escuela austríaca, que nos siguen demostrando que él no sabía absolutamente nada de la escuela austríaca. Por ejemplo, cuando nos habla que la escuela austríaca es prácticamente el remanente de los conservadores de derecha. Quiero decir, la escuela austríaca ha sido bastante crítica con el tema del conservadurismo y con el tema de las derechas, al menos en Estados Unidos el concepto de derecha, ¿no es cierto? Te podría citar, por ejemplo, la obra de 1927 de Ludwig von Mises, donde digamos, desliga el liberalismo precisamente de otras corrientes, como el conservadurismo y el progresismo que no se basa en la libertad. Te podría citar, por ejemplo, esa parte final de una gran obra que escribe Friedrich Hayek, Los Fundamentos de la Libertad, The Constitution of Liberty, que publica en 1960, ¿no? Y que se titula ni más ni menos ¿Por qué no soy un conservador? Y él nos explica, bueno, existe tres ejes, ¿no? El conservador, el progresista y el liberal, entonces tenemos que realizar esa distinción. Incluso el propio Murray Rothbard, ¿no es cierto?, escribe un libro que se llama el igualitarismo como rebelión contra la naturaleza y otros ensayos. También escribe un libro que ni más ni menos se llamó La traición de la derecha americana. O sea, el decir estas cosas demuestra que Bunge no conocía verdaderamente la obra de la escuela austríaca y no llegó a comprender precisamente a qué se refería cuando hablaba precisamente de economía y más precisamente de epistemología, ¿no es cierto? Porque claro, podemos ponernos a discutir ahorita sobre el fundamento de la acción humana como un axioma que no puede ser refutado, pero incluso antes de discutir eso, yo creo que teníamos que entender a qué se refería Mises cuando nos habla precisamente de la acción humana como un axioma. Si no comprendemos eso, la forma en que abarquemos esta cuestión va a ser meramente en opiniones infundadas. Con lo cual, nos podemos dar cuenta que Bunge podrá haber hecho un tratamiento bastante extensivo en otros temas, podrá haber intentado colaborar en el tema de la ciencia política, a desarrollar una identidad como una ciencia constituida, ¿no es cierto? Pero, pero no llega a comprender verdaderamente y estudia muy poco el tema de la acción humana. Otro dato curioso que yo pude encontrar dentro de esta obra es que al tocar el tema, por ejemplo, de, de la acción humana, de la obra de Mises, nunca pasa de la página 100 en su cita. Y digamos, las personas que no conocen el libro o que no están familiarizadas con la escuela austríaca pueden decir, bueno, ¿qué problema existe con esto? El problema es que la acción humana es un libro de 1000 páginas, como ya mencioné, y que no empieza directamente con el tratamiento de los problemas económicos, sino que más bien empieza con una fundamentación filosófica y epistemológica, incluso histórica, del liberalismo y de la escuela austríaca. Tanto es así que dedica los primeros 10 capítulos
netamente a temas como la importancia de las ideas, la acción en el tiempo y otros conceptos más praxeológicos, ¿no es cierto?, epistemológicos, que no tienen nada que ver con economía hasta el punto de que no se ha desarrollado esa base del edificio teórico de la escuela austríaca, sin la cual no se la puede entender, digamos, y todo ese desarrollo ocupa más de 230 páginas, 230, 260, depende de la edición. Con lo cual nos damos cuenta que incluso el tratamiento que él hace de la obra más conocida de todo el liberalismo austríaco o de la escuela austríaca no es para nada exhaustivo y nos pone seria duda del conocimiento y de la seriedad o honestidad intelectual que pudo haber tenido Bunge a la hora de tocar este tema. Siempre me gusta resaltar la forma en la que Ludwig Wittgenstein termina su obra, el Tractatus Logicus Philosophicus. Él dice, de lo que no se sabe es mejor callar. Y creo que eso refleja perfectamente lo que nosotros tenemos que hacer como intelectuales, como defensores de la realidad de la libertad, o como personas en un día a día. Digamos, no podemos ir por la vida hablando de aquello que no sabemos, que no tenemos un mínimo conocimiento o nos hemos dedicado a estudiar relativamente a profundidad, ¿no es cierto? Eh, digamos, y aquí ya podríamos hacer una pequeña acotación al tema ya netamente praxeológico, ¿no? Bunge critica el hecho de que no se pueda verificar ciertos hechos en economías en la escuela austríaca. Digamos, no se los puede falsear en la medida en que, por ejemplo, si el profesor Bunge se hubiera dedicado a refutar la acción humana, bueno, primero hubiera tenido que elaborar un programa, primero que nada definiría su fin, ¿no es cierto? Bueno, refutar la escuela austríaca. Segundo, hubiera buscado los medios, hubiera conseguido el libro de la acción humana, seguramente hubiera descubierto que existe un libro llamado The Constitution of Liberty, que tiene un párrafo precisamente que desliga el liberalismo del conservadurismo, ¿no? Hubiera buscado otras obras, y luego hubiera tomado tiempo, ¿no es cierto? Se hubiera dedicado a leer, y por último hubiera llevado a cabo su acción. Digamos, en todo ese proceso, el profesor Bunge hubiera dado la razón, le hubiera dado la razón inevitablemente a la escuela austríaca en cuanto a sus fundamentos axiomáticos y fundamentales como es la acción humana. ¿Por qué? Porque actuó, su acción tuvo lugar en el tiempo, aspiraba a un fin, empleó medios que son escasos. Entonces, podemos ver que en la medida en que una persona intenta refutar un axioma, inevitablemente tiene que aceptar su existencia antes de refutarlo. O sea, Bunge tiene que plantarse un fin incluso antes de refutar que no existe un fin. Por lo tanto, vemos el carácter contradictorio y resoluble en cuanto a la contradicción en la que se tiene que caber cuando se quiere ir en contra de estos fundamentos axiomáticos. Creo que eso es todo lo que yo puedo agregar, querido Israel. En el artículo se detalla más a profundidad otras inconsistencias que tiene el tratamiento de Bunge. Creo que esto puede dar lugar a una segunda parte de otra obra que realiza Bunge en un año posterior que se titula Buscando una filosofía en las ciencias sociales, en 1999, y revisándola tiene un tratamiento un poco más extensivo, ¿no? Se ve que menciona en una cantidad más larga de páginas a la escuela austríaca, lo cual podríamos ver si en ese lapso de un año logra comprender o logra siquiera abarcar un poco más las cuestiones de la escuela austríaca. Creo que todos los demás detalles pueden resumirse o el lector puede remitirse al artículo en cuestión y encontrar precisamente fundamentada cada una de las cosas que yo digo en este video. Eso sería todo de mi parte, querido Israel. Muchísimas gracias. A vos, querido Oscar Mario, una excelente explicación, sinceramente, sobre las diferentes falencias de Bunge respecto a la escuela austríaca. Y tal y como vos dijiste, no hubo un análisis completo, ¿no? Porque los diferentes pensadores que fueron austríacos no solo se dedicaron a hablar sobre economía, sino sentaron varios precedentes y preceptos en materia filosófica, en materia política, en materia sociológica e incluso en materia jurídica. Y preceptos tanto jurídicos y políticos que incluso son hoy en día los estandartes y las banderas que muchos, incluso izquierdistas, levantan. O sea, la escuela austriaca, sinceramente, y los pensadores que tuvo la escuela austriaca
fue un conjunto de intelectuales, sinceramente, muy comprometidos y aplicados con las diferentes realidades que vive una sociedad, con las diferentes realidades que vive el individuo dentro de la sociedad. Sentaron bases, tanto económicas, políticas, jurídicas, sociológicas, etcétera, de cómo el individuo puede convivir y crear nuevas cosas, como dijimos en ese orden espontáneo. Entonces, agradecerte, Oscar Mario, por tu intervención, un excelente análisis, y invitar a todas las personas que hayan visto este video y hayan escuchado el análisis de Oscar Mario, poder leer el análisis que está en la página del Boletín Libertad. Ese análisis escrito está de una forma más detallada, entonces es un excelente análisis que invitamos a todos a que puedan leerlo y, bueno, así aprender sobre las diferentes posturas, tanto que tiene la escuela austriaca en diferentes materias, y, bueno, estos errores que Bunge sostuvo en su obra del año 97. Bueno, para finalizar, agradecer a todas las personas que nos siguen, que nos apoyen, invitar a las personas que aún no nos siguen y que nos están viendo por primera vez, que nos sigan en nuestra página de Facebook, en Boletín Libertad, también en YouTube, en nuestro canal como Boletín Libertad, en Instagram como Boletín-Libertad y Twitter como Liberando Voz. Oscar Mario, un fuerte abrazo y agradecido por tu análisis. Igualmente, querido Israel, un abrazo. Ya estuvo.